Hola, ¿cómo estás, Edith? Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Pues aquí, estamos, empezamos ya a dialogar, a conversar sobre este libro que en este caso nos convoca, que es el libro de Humberto Maturana Romesín, Amor y Juego. Un libro sí, súper interesante, ¿no? sí, así es, pero este autor es un biólogo y filósofo chileno y él ha hecho, él los aportes que ha hecho, los ha hecho desde sus investigaciones científicas en la neurobiología. Y estos aportes, o sea, la importancia de ellos es que han sido tomados y extrapolados a otras áreas del conocimiento, como es la educación, la comunicación y la psicología. Y Exacto. bueno, Sí, bueno, eso, creo que este libro hace un recorrido por distintos conceptos que son, ¿no?, bases de su teoría. Me parece que es un libro que hace un compendio de producciones, ¿no?, de charlas que él ha dado, de artículos que ha escrito, de convivencia con otros profesionales, ¿no?, de los cuales él logra reflexionar y aportar y complejizar su perspectiva sobre lo que es el amor, de lo que es la cultura, ¿no?, lo que es el juego en la humanidad, ¿no?, en el ser humano. Bueno, en la presentación que estamos viendo aparecen algunos conceptos, ¿no? Como eso, sí, como la autoaceptación y el autorrespeto. sí, y fíjate que algo que mencionabas ahorita y que te escucho en este libro, como dices, esos conceptos de amor y de juego, lo interesante o lo que a mí me parece como muy importante de rescatar, porque en realidad es un autor complejo, es la influencia de estos dos, la influencia de estas dos, una emoción y la otra una actividad, digo, del ser humano y de los seres vivos, pero digo, su impacto que tienen en la biología. Y sobre ese marco referencial es en el que desarrolla, creo yo, esos dos conceptos y la importancia que tienen en profundizar sobre ellos. Sí, o sea, un concepto, ¿no?, que parece cotidiano, que parece de película romántica, que es el amor, él lo lleva, ¿no?, a eso, ¿no?, a la condición humana, a la biología humana, y él habla de eso, de la biología del conocer, la biología del amar. Inclusive él dice, ¿no?, que la enfermedad es resultado del desamor, ¿no? Y está proponiendo también una terapia del amor, ¿no?, pensando al amor como una forma justamente de autoaceptación y de autorrespeto, ¿no? Como esto, ¿no?, que en la terapia lo que se logra es recuperar el respeto por uno mismo, ¿no?, y por lo tanto por los otros. Así que es realmente un concepto que tiene mucha fuerza en este libro. Sí, y también, pero una de las cosas que me pareció a mí importante, y sobre todo para mí, para facilitarme, pues digo, esta profundización sobre estos conceptos, fue la narración que él hace sobre los, digo, desde la evolución, cómo hace 3.800 años el Homo sapiens se transforma al ser humano que es en la actualidad. Y dice, él siempre habla, digo, dice, este cambio sucede por un cambio emocional que experimenta el ser. Y en aquel entonces, este cambio emocional lo lleva al desarrollo del lenguaje. Y el lenguaje es el que se está expresando, en el lenguaje es en el que se está expresando esa manera de relacionarse, ese ser con sus congéneres, pero no nada más con sus congéneres, sino con todo su nicho ecológico que él habla, con los seres vivos, cómo percibe la naturaleza, con los animales, y cómo en aquella red original de conversaciones, que él le llama a eso el lenguajear, es en el que se expresa esa sensación, ese sentimiento de ese ser, de sentirse conectado con todos y de ser parte de todos. Esa como que fue la red original en la que se pudo desarrollar ese primer lenguajear del ser humano. Sí, y él después profundiza sobre la cultura, la idea de cultura, luego habla de la cultura patriarcal, ¿no?, que tiene que ver con transformarse a partir de las emociones que se van dando en el convivir, ¿no? Y dice, bueno, una cosa eran las culturas que en donde había una aceptación mutua, en donde había un compartir, donde la cooperación, la participación eran importantes, el autorrespeto, hasta que sucede algo a nivel emocional, ¿no?, en la humanidad, y lleva a transformar esa forma de convivencia en el conversar, él dice, ¿no?, que es este lenguajear la vida cotidiana, en donde eso se transforma en un intento de control y de apropiación, ¿no?, tanto del otro como de la naturaleza, como del propio cuerpo, ¿no?, en donde aparece eso, ¿no?, la lucha por la dominación y por el poder, que es lo que él define como cultura patriarcal, ¿no? Y él lo explica, como bien vos decís, a lo largo de la evolución del hombre. Sí, y eso que, digo, yo luego me puse a checar, bueno, ¿qué es el emocionar para Maturana? O sea, es
emoción, que dices, bueno, pues es una emoción, pero en realidad yo luego me puse como a revisar un poquito más y es para él son los deseos, las preferencias, los gustos, y dice, y que esos se van dando a través de esos vínculos que vamos teniendo con el ambiente, pero que cada cambio cultural que ha surgido en la historia del ser humano empieza por un cambio en esos gustos, en esas preferencias, en esos deseos, habla él, involucra también mucho la palabra deseo. Sí. Entonces, y eso es lo que da pie a ese sistema o a esa, y algo también muy importante que me parece es que se mantiene en el tiempo, es decir, se va transmitiendo, se va manteniendo ese emocionar o esos deseos a través de generaciones. Exacto. Por eso es que se evoluciona al patriarcado, porque esos deseos cambian y se están manteniendo por mucho tiempo biológico y a nivel molecular también. Exacto, sí. Sí, creo que toda su teoría, ¿no? Entrelaza lo filosófico con lo biológico, por eso es una teoría muy compleja, su escritura es bastante compleja, la lectura del libro es una lectura, bueno, que lleva su tiempo y su energía, ¿no? Y creo que, bueno, él da el ejemplo del pastoreo, que bueno, que ahora no lo podríamos desarrollar, pero como una modificación en el convivir y cómo eso impacta, ¿no? En la cultura de las personas y en el lenguaje, en el lenguajear. Y finalmente aparece este otro concepto que es el de juego y el de jugar, que tiene también, ¿no? Parámetros claros, él desarrolla parámetros claros, pero con términos, la verdad que muy humanos. Desde su base biológica hace una lectura del juego desde este existir en el aquí y ahora, ¿no? Me parece que también invita a jugar, ¿no? A las familias, a los adultos, en esto de conectar con la experiencia. Sí, pero y fíjate que algo que digo, por eso ahí es que como que cambia, no es que cambia, sino que transforma, por ejemplo, el concepto de jugar y quizás lo vuelva a esos momentos prehistóricos, porque él habla jugar pero quitando la intención de un resultado, quitando la intención de un ganador. Claro. Sería lo más importante. Entonces ahí el concepto que tenemos actual de juego cambia, porque normalmente pensamos en juego y pensamos en ganar, en competir, y eso se extrae de la ecuación, claro, en este concepto. Sí, un recorrido interesante, ¿no? O sea, parte del concepto de amor y de la necesidad ¿no? de que aparezca el amar en los espacios terapéuticos, en la educación, en la salud, en el cotidiano, como necesario para no enfermarse. Y luego él plantea, ¿no? Cómo se crea o cómo se constituye esta cultura patriarcal y plantea el juego, ¿no? Como la antítesis o como la forma de sanar, como una forma de sanar de nuestra cultura, ¿no? Porque piensa eso, en el juego como un convivir en donde la atención no está puesta en el resultado, ¿no? No está puesta en las consecuencias, y dice, bueno, así dejamos de justificar las consecuencias de nuestras acciones mediante el juego, porque el juego solo puede darse en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces él invita a esta conciencia del aquí y el ahora, porque dice, bueno, ningún niño puede jugar si estuviese pensando eso, ¿no? en otra cosa, ¿no? O en su pasado o en su futuro, sino que está ahí, la atención está puesta en ese hacer. Y bueno, creo que eso, que el libro hace un planteo, hace un recorrido, complejiza estos conceptos que son tal vez no tan claros en nuestro cotidiano, como lo es el amor, la idea de amor, y hace, creo, un aporte muy significativo a los espacios de sanación de los padecimientos, ¿no? De las personas. Sí, fíjate, y en ese concepto que mencionas del amor, el giro que yo creo que le da es el empezar a verlo, el amor no como posesión, sino el amor como el de aceptación del otro, visto de manera que el amor nos permite el aceptar al otro, o aceptar lo diferente o lo que no es uno. Claro, exacto. Bueno, queda entonces, lo recomendamos, se suma a la lista de textos que recomendamos para nuestra vida diaria y para nuestro ejercicio profesional. Sí, así es. Invitamos a su lectura. Bueno. Adiós.